gozo el poder estar juntos el día de hoy. Y el día de hoy, si estás aquí por primera vez o no te has congregado en varios tiempos, te tengo buenas noticias porque el día de hoy empezamos un nuevo libro que es el libro de Jonás. Es un libro en el Antiguo Testamento y digo buenas noticias porque debido a que llegaste al primer día, entonces mi recomendación es que sigas viniendo semana tras semana, porque si no va a ser como cuando empieces una serie, ya sea de Netflix o en Hulu o lo que sea, y ves un episodio y te brincas como 3 o 4 y luego llegas al final, dices, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y cómo sucedió? O sea, la buena noticia es que llegaste al primero, y entonces mi recomendación es, si quieres entender todo el libro y lo que vamos a ir estudiando, entonces sigue viniendo para entender un poco más acerca del libro de Jonás. El libro de Jonás se encuentra en la sección de los profetas menores. Les voy a dar tiempo para que lleguen ahí, pero vayan a Jonás, capítulo 1, y voy a pedir que se pongan de pie para la lectura bíblica de esta mañana. Jonás, capítulo 1, y aunque yo solo voy a predicar el verso 1 el día de hoy, vamos a leer del verso 1 al verso 3. Jonás, capítulo 1, versos 1 al 3. Estoy leyendo la versión Reina Valera y dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. Así como mencioné, el día de hoy comenzamos este libro, el libro de Jonás. El libro de Jonás, de nuevo, está en la sección de los profetas menores. La razón por la cual estos libros en esta sección que inician con Oseas se llaman profetas menores, no es porque son menores en cuanto a su importancia, no es que son menos importantes que los profetas mayores como Isaías y Jeremías, Daniel y Ezequiel. La razón por la cual a estos se les titula profetas menores, de nuevo, no es por importancia, sino que estos profetas y sus profecías y discursos son libros más pequeños. Entonces, son menores en, por ejemplo, yo te desafío, tal vez en 10 minutos, tú puedes leer todo el libro de Jonás. No lo hagas ahorita, porque ahorita hay predicación, pero si quieres regresar a tu casa, o los jóvenes que están aquí, si tú quieres impresionar a tus padres y decirles: leí 5 libros el día de hoy, lee Jonás y Abdeas y Miqueas, y como en 20 minutos puedes cruzar estos profetas menores. O se llaman menores simplemente por el tamaño de los libros. Ahora, el día de hoy vamos a hablar de un libro, de una historia muy conocida. Pero en parte ese es el problema. Cuando nosotros pensamos en Jonás, ¿en qué pensamos? En un pez, ¿no? O sea, todos cuando pensamos en Jonás, recordamos ese, y algunos dirían la ballena que se tragó a Jonás, aunque la Biblia simplemente dice un pez muy grande. Aún me impresiona libros de Jonás dirigidos a los niños. La mayoría en sí, no sé si todos, pero todos los que yo he visto, en su tapa de enfrente, al inicio del libro, el cover, la tapa del libro, todos tienen a Jonás, y atrás de Jonás un pez grande, normalmente una ballena. Y lo que nosotros conocemos de esta historia famosa es ese evento, el evento de Jonás y la ballena que se traga a Jonás. Y lo interesante es que ese pez grande solo aparece en un versículo, que es el versículo 17. En otras palabras, si esta fuera una película
y si leyéramos el libro de Jonás como una película, lo viéramos de esa manera o como una serie, el personaje del pez grande es muy mínimo. Y sin embargo, todo mundo recuerda a Jonás por el profeta que desobedeció a Dios y fue tragado por un pez. Y es lo único que sabemos de Jonás. En sí, hasta hay un canto. Yo lo recuerdo mucho, creciendo en la iglesia, que cantábamos en la escuela dominical. Algunos lo saben. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso el mar profundo, la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡glup! Se lo tragó. Porque Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás no le hizo, y repite, y dependiendo de la maestra de la escuela dominical, o sea, si le entraba el fuego ahí, entonces cantábamos ese canto como por media hora. Pero esto es lo que conocemos de Jonás, un pez que se traga a un profeta. El problema es, aunque el día de hoy voy a hablar mucho del personaje de Jonás, el personaje principal de esta historia no es Jonás, aunque el título es Jonás. Este libro fue escrito para mostrarnos algo acerca de Dios y más allá, para mostrarnos que a diferencia del profeta Jonás, Dios es muy distinto en su carácter a este profeta. Y la importancia entonces de este libro es que nos muestra quién es Dios, quién es Yahweh, quién es Jehová, quién es este Dios que quiere que un profeta vaya a un pueblo lejano, a Nínive, a dar una palabra, a dar una exhortación a este pueblo. A lo que quiero que veamos en esta mañana es que Jonás no es una fábula. Jonás no es un cuento de hadas. Jonás va más allá de lo que tú y yo podemos pensar, porque de nuevo nos va a mostrar este libro quién es Dios. Y para no dar el resultado, vamos a ir estudiando el libro poco a poco para ver en sí qué nos muestra Jonás acerca de Dios. Ahora, advertencia, y por eso hicimos una oración de iluminación. El día de hoy mi propósito es introducir este libro. Y entonces para algunos a veces la introducción de cada libro es como lo más aburrido porque entramos mucho en contexto, mucho en detalle, pero para mí es importante que entendamos el contexto del libro, lo histórico del libro, para que luego en esta serie vamos haciendo conexiones de, por eso Jonás hizo esto, por eso toma esta decisión y todo lo demás. El día de hoy vamos a enfocarnos simplemente en el verso 1, pero vamos a ver la introducción a este libro en 3 partes. El personaje, que es Jonás. Segundo, el tiempo en el cual él vivió, porque también es importante. Y luego tercero, y esta es la parte donde estuve orando, peleando, luchando, cómo voy a explicar el género del libro. La importancia de cómo nosotros vemos a Jonás como género del libro. La Biblia tiene varios géneros y entonces vamos a concluir y ver cuál es el género de este libro. Pero para comenzar veamos a Jonás, el personaje. ¿Quién es Jonás? ¿De dónde viene? ¿Qué le gusta comer? ¿Tacos o enchiladas? No sabemos. Nota lo que dice el pasaje, verso 1. Vino palabra de Jehová, noten, el primer personaje mencionado es ¿quién? Jehová, porque el libro se trata de Jehová, se trata de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Ahora de nuevo, ¿quién es entonces este Jonás? Jonás, ahorita vamos a ver el tiempo de Jonás, pero Jonás tiene una introducción a su libro muy distinta al resto de los profetas menores. Quiero que veamos algunos de ellos para que entendamos a lo que me refiero. Ve conmigo 2 libros anterior de Jonás a Oseas. Y quiero que notes la diferencia de cómo Oseas es introducido. O sea, hay similares, pero hay diferencias. Palabra de Jehová. Este es Oseas 1:1.
palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí. So aquí, muy similar a Jonás. Tenemos el profeta, la palabra que viene del Señor y de quién es hijo. Pero nota que en Oseas tenemos más detalles. En días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. ¿Y quién eran ellos? Reyes de Judá. Y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de quién? De Israel. Ahorita voy a explicar estas distinciones en cuanto al tiempo, pero noten que en Oseas tenemos más detalles. Nos dice que Oseas profetizó y nos da el tiempo y los reyes en el cual él profetizó. En Jonás no tenemos estos detalles. No sabemos quién es el rey de Judá, no sabemos quién es el rey de Israel. Jonás solo sabemos que tuvo papá y que Dios le habló. Eso es todo. Ve conmigo a otro libro, al libro de Amos, que es el siguiente después de Oseas. Dos libros después de Oseas. Oseas, Joel y luego Amos. Amos, nota lo mismo. Las palabras de Amos, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Noten, Oseas profetizó durante el tiempo de Jeroboam. Amos también profetizó durante el tiempo de Jeroboam. Pero tenemos más detalles. Amos fue un pastor de Tecoa. Y de nuevo tenemos los reyes que reinaban durante el tiempo que Amos profetizó. Uno más. Vea ahora adelante a Miqueas, capítulo 1, verso 1, es el libro después de Jonás. Y mismos detalles. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moseret en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Y entonces, debido a que si los reyes de Judá eran estos hombres, que incluye a Acaz y Ezequías, algunos concluyen que el que estaba reinando en el norte era Jeroboam. El punto aquí es que en estos libros cercanos al libro de Jonás, en los profetas menores, tenemos más detalles. Pero de Jonás tenemos solo simplemente el nombre de su padre y que Dios le dio una instrucción que él debería de hacer. Y la pregunta es, ¿por qué existe esta gran diferencia entre el profeta Jonás, el profeta de Dios, y otros profetas menores? Y parte de la respuesta es porque, aunque es importante para nosotros en el contexto, la historia de Jonás no tiene nada que ver, o la importancia no está en cuándo vivió Jonás, aunque nos ayuda a entender su pensar. Pero la importancia no está ni quién fue su padre, ni quién fue Jonás, ni en el tiempo en el cual él vivió. La historia nos va a enfocar en la personalidad de Jonás, lo que hace Jonás en respuesta a lo que Dios le ha llamado a hacer y cómo eso contrasta el carácter de Dios. Pero de nuevo, esto nos llama a preguntarnos quién es Jonás. En cuanto a su padre, Amitai, no sabemos nada de él. Simplemente sabemos que él fue el papá de Jonás. No tenemos detalles de él. Pero Jonás aparece una vez más en la Biblia. Ve conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 14. Jonás está en su libro, pero vemos que Jonás también aparece en otro libro. Segunda de Reyes, capítulo 14. Y vamos a leer el verso 25. Y tengan guardado Segunda de Reyes 14. Ahorita vamos a regresar otra vez a Segunda de Reyes 14. Es más, déjenme leer del verso 22 al 25. Noten lo que dice aquí. Algunas Biblias ponen como título Reinado de Jeroboam el segundo. Y dice lo siguiente, Segunda de Reyes 14, verso 23 al 25. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 41 años.
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Lo único que él hizo, verso 25, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo, ¿quién? Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Aquí vemos más detalles de Jonás. Ahora noten, y esto lo vamos a ver la próxima semana, Jonás aquí recibe una palabra del Señor que él debe dar a Jeroboam el segundo, y en este contexto Jonás sí le hizo caso a la palabra de Dios. Y él fue y da esta profecía que debido a la profecía que Dios le dio a Jonás, que él diera a Jeroboam el segundo, Jeroboam hizo caso y restauró los límites de Israel, la entrada de Hamat hasta el mar de Araba. Fue por profecía de Jonás. So vemos que Jonás en Segunda de Reyes es identificado como el profeta de ¿quién? De Dios. Hay muchos comentaristas que pasan hojas y hojas y hojas, y no miento en esto, hablando, ¿era Jonás cristiano o creyente o no? Y en primer lugar, para mí, el enfoque del libro no es tratar de enseñarnos si Jonás es creyente o no, pero yo nunca he conocido a un profeta que es de Dios que no fuera creyente de Dios. De nuevo, el contraste que este libro va a hacer es que Jonás, como creyente de Dios, tiene una mentalidad o una cosmovisión o una perspectiva muy distinta a la de Dios. Es más, no es tanto era creyente o no, hermanos, era creyente. El problema es que él tiene una perspectiva distinta al Dios en el cual él cree. Pero aquí en Segunda de Reyes 14:25 vemos, Jonás es profeta de Dios y era un profeta que por la mayor parte obedecía a Dios y daba profecías de acuerdo a Dios. Él es de Gat-Hefer, donde es Gat-Hefer es 5 kilómetros, o para usar métrica estadounidense, 3 millas de Nazaret. Si has corrido alguna vez una carrera de 5 kilómetros, reconoces que aunque para muchos de nosotros diríamos, eso es mucho, 3 millas honestamente no es nada a comparación a correr un maratón de 26 millas. O sea, hasta yo puedo correr 3 millas. No es tan lejos de Nazaret, de donde nació Jesús. Pero lo que quiero que notemos aquí es que, si recuerdan, en el Nuevo Testamento la pregunta se hace, ¿acaso vendrá algo bueno de Nazaret? Porque Nazaret es un pueblo insignificante. Y si Nazaret es significante, mucho más allá, Gat-Hefer es insignificante, que es un pueblío 3 millas cerca de Nazaret. O sea, muchos conocen más a Nazaret que a Gat-Hefer. Si tú buscas en Google Gat-Hefer, lo único que ves es tierra, es una montañita con tierra en Google Images, porque es un lugar que no ha sido excavado. No sabemos qué hay ahí, qué escritos hay ahí. Tal vez encontremos cosas de la vida de Jonás en ese lugar. Pero el punto que yo quiero que vean es que lo que la Biblia presenta en cuanto de Jonás es que el hombre no es importante, y mucho menos el lugar de donde él viene. Es a propósito que no conocemos mucho de la vida de Jonás, porque el enfoque de nuevo de este libro va a ser Dios. Jonás, su nombre significa paloma, y algunos hacen conexiones muy erróneas, alegóricas. Recordarán, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo desciende como ¿qué? Como una paloma. Y algunos hacen conexiones de Jonás, que Jonás nos representa o es una imagen del Espíritu Santo, es una imagen de Jesús mismo, y todo lo demás, y hay problemas con eso. Pero el punto que quiero que veamos en cuanto a este personaje de Jonás, en cuanto a su libro, es, de nuevo, la idea aquí es, Jonás es insignificante en comparación a quién es Dios. Lo único que este libro nos quiere mostrar es la personalidad o la actitud de Jonás. Y eso es lo que va a ser importante.
¿Cuál es la actitud que Jonás toma al escuchar el mandato del Señor y por qué él toma esta actitud? Este es el personaje Jonás. Esta es su historia. Esta es su familia. Esto es de dónde viene. Y lo único que yo quiero que tú sepas es, de todos los detalles que hemos visto, Jonás es profeta de Dios. Él está actuando no como alguien que no cree en Dios. No, él cree en Dios. Él, lo que nosotros llamaríamos, es un creyente del Dios de Israel. Este es el personaje, un profeta de Dios que va a terminar rebelándose en contra de él. Ahora, ¿cuál es el tiempo en el cual Jonás vivió? Regresa de nuevo a Segunda de Reyes 14, y aquí vemos varios detalles mencionados. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Ahora vemos en el verso 23 que hay dos Joás mencionados. Y en nuestra mente, lo que tú y yo podemos pensar es que Joás tuvo dos hijos que fueron reyes. Y sí, el problema es que estos dos Joás no son los mismos. Uno es padre, como vemos aquí, hijo de Amasías, de Joás, rey de Judá. El énfasis aquí es que el padre Joás y su hijo Amasías es de Judá, es un rey distinto a Joás, padre de Jeroboam, que reinó en Samaria. Y lo que yo quiero que recordemos aquí es que cuando estamos en los profetas menores, ustedes recordarán que en el tiempo de David hay un solo reino. Y el reino de Israel es uno solo. Pero luego el reino se divide. Y entran 10 tribus en la parte del norte. Y luego 2 tribus en la parte del sur, que son Benjamín y son Judá. Muchos recordarán esto. Y en el norte, la ciudad principal o las tribus principales eran las tribus de José, que son los hijos de José, que son Manasés y Efraín. Recuerdan, José no tiene una tribu, sino que son los 2 hijos de él que se toman el nombre de las tribus de Judá. Pero lo que quiero que entiendan aquí es que a veces en la Biblia, cuando el reino del norte a veces se refiere a Israel, a Efraín, o a veces se refiere a Samaria, que es el lugar donde el reino o la ciudad más prominente era, que es donde estaban las tribus de Efraín y Manasés. Cuando dice aquí el rey de Judá, nos está recordando que habían 2 reinos. Y esto es importante porque si hay 2 reinos, es obvio que Jonás no está participando en los 2 reinos. Si pertenecías al reino de las 10 tribus del norte, entonces tu predicación y tu profecía era solo para ese reino. Cuando leemos Oseas y escuchamos que Oseas está predicando a Israel o profetizando sobre Israel, no quiero que pienses en todo el reino. Oseas nunca profetizó en Judá. Oseas nunca habló a las tribus de Judá y Benjamín. Todo su ministerio y aún en el tiempo en el que él vivió fue enfocado en el reino del norte. Lo mismo con Amos y con Miqueas. Por eso quería que leyéramos, porque estos hombres son contemporáneos con Jonás. Es decir, viven en el mismo tiempo en el cual Jonás está profetizando. Estos hombres profetizan en el mismo tiempo de Jonás. A Jeroboam, el segundo, el que reinó en Samaria en el reino del norte. Jonás nunca tiene nada que ver con el reino del sur. Este es el detalle importante. Las tribus son dirigidas al norte. Ahora, recordaremos que en la narrativa bíblica, en el año 722, Asiria va a conquistar el reino del norte. En otras palabras, las profecías de Oseas,
de Amos, de Miqueas, van a ser ignoradas. Y debido a que Israel ignora las advertencias de estos profetas, de estos predicadores de Dios, Israel termina siendo conquistado en el año 722 antes de Cristo por el reino de Asiria. Vienen por el norte y conquistan, pero nunca conquistan al sur. Judá es conquistado mucho más allá después, en el año 586 por Babilonia. Y de nuevo, lo que quiero que entiendan es que en los profetas menores hay profetas que solo profetizaron al reino del sur. Pero estos personajes, Amos, Oseas, Miqueas y Jonás, su ministerio es en el reino del norte. Jonás lleva este ministerio profético, sabemos, porque él profetizó durante el tiempo de Jeroboam el segundo. Mínimo lo que sabemos es que Jeroboam vivió entre el año 793 al 750 antes de Cristo. Y entonces esto pone a Jonás en este tiempo. ¿Por qué? Porque de nuevo el verso 25 dice: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual le había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Jonás está profetizando al reino del norte en el tiempo de Jeroboam el segundo. Ok, de nuevo, mucho contexto, por eso yo sé que es lo difícil. Algunos ya están, ¿a qué hora? Bueno, al menos yo, ¿a qué hora juegan los Bears o los Cowboys? Si ves el fútbol americano y lo demás, o sea, nuestra mente ya está corriendo, y entiendo. Pero este detalle es sumamente importante. Porque si Jonás vivió en los años 790, o profetizó, perdón, entre los años 793 a 750, y Asiria conquista el reino del norte en el año 722. Esto implica que Israel todavía no ha sido, ¿qué? Conquistado. Pero Asiria quiere conquistar a Israel. Asiria tiene anhelos de conquistar a Israel. Asiria está en el borde de su país, viendo a Israel como un animal que se le sale la saliva de la boca, simplemente anticipando el día en el cual ellos puedan conquistar a Israel. Aunque no los han conquistado en este tiempo, ellos ya están intentando conquistar a Israel. Ahora notamos la importancia de la fecha entonces, porque aquí viene lo bueno, y lo voy a explicar más detallado la próxima semana. Pero es importante hablar, si la fecha es esta, tenemos que hablar de la ciudad en la cual Jonás es llamado a profetizar. Noten de nuevo Jonás capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a dónde. A Nínive. Time out. Un momento aquí. Nínive, ¿dónde queda? En Asiria. Creo que alguien lo dijo así de escondiditas. En Asiria. Nínive no es ¿qué? Judío. No es de Israel. Nínive es de la ciudad del enemigo. Y si Jonás está viviendo en el contexto donde Israel todavía no ha sido conquistado, Jonás reconoce que esta ciudad, imperio de Asiria, quiere conquistar a Israel, y ahí entra el conflicto de Jonás. Porque el llamamiento no es ve y da advertencias. Ese es el ministerio de Oseas, ese es el ministerio de Miqueas, ese es el ministerio de Amós. Y por eso tenemos más discursos de sus profecías, porque las advertencias vienen a estos reyes, vienen al pueblo de Israel, vienen a los sacerdotes. Pero Jonás tiene un ministerio muy distinto al resto de los profetas menores. Su llamado primordial es ve a Nínive. Ahora, ¿qué es Nínive? Es una de las ciudades más reconocidas del imperio de Asiria. En sí, en el año 700, esto es ya después de la historia de Jonás, el rey Sennacherib convierte a Nínive en la capital
de Asiria. Pero aún antes, como veremos en el libro de Jonás, se menciona al rey de Jonás. Habían muchas figuras prominentes, gobernantes prominentes que vivían en esta ciudad. Esta era la mera ciudad de Asiria. Pero esta ciudad de Nínive, este imperio de Asiria, es reconocido como un imperio cruel y salvaje. En sí, la historia nos muestra que no fueron los romanos que inventaron la crucifixión, sino que fueron estos los de Asiria. O sea, ellos son los primeros que como manera de muerte del Estado, ellos inventaron la crucifixión para matar a criminales o a personas que iban en contra del imperio. Pero más allá, este imperio de Asiria no solo es reconocido como un imperio salvaje y cruel hacia sus ciudadanos que cometían ciertos delitos, pero cuando los de Asiria conquistaban a otros enemigos, ¿sabes lo que hacían? Uno de sus ritos era cortar las cabezas de estos enemigos y los ponían en la frontera de el país que ellos estaban conquistando. Por ejemplo, para darles una imagen, una ilustración, Ohio pega a un estado que se llama Indiana. Imagínate que Ohio y Indiana están en guerra, y mientras están en guerra, el estado de Ohio lo que empezaría a hacer es cortar la cabeza de aquellos que son de Indiana, pero poner las cabezas en la frontera donde cuando vas manejando dice, "Welcome to Ohio, the heart of America", algo así, el corazón de América, y que en ese rótulo hubieran cabezas de los de Indiana. O sea, si tú eres de Indiana y tú ves eso, a mí no me importa qué tan fuerte tú te creas, te va a dar temor. O sea, cruzo o no cruzo, aquí no hay tortillas, allá sí hay tortillas, me paso o no me paso. O sea, que sí reconocen que soy. El punto era un acto de intimidación. Es como cuando los narcos en los 2000, en México, en Juárez, parte de su táctica para traer miedo no solo a los ciudadanos, pero aún a los políticos que estaban involucrados en esto, las cabezas las colgaban en México. Y los noticieros se levantaban y ponían las imágenes. ¿Y qué hacía con toda la gente que vive en ese lugar? ¿Traía qué? Temor. Híjole, esto puede venir a mi casa, esto me puede suceder a mí. Y entonces, como táctica de guerra, como táctica de temor, el imperio de Asiria ponía estas cabezas en la entrada del país para traer temor a los que iban a entrar. Pero va más allá. A los judíos, a los de Israel, los ponían, como decía un maestro del seminario, they put them on a stick. Imagínate, decía un corn dog on a stick. Los que saben que es un corn dog es una salchicha envuelta en un pan de elote y lo ponen, o sea, es como un hot dog, pero no es un hot dog y está envuelto en sí en un pan de elote y lo ponen en un palo y tú te lo comes así, en un palo. Y esa es la imagen que hacían estos de Asiria con los judíos. Los ponían en un palo, literalmente desde el trasero, el palo cruzaba hasta salir de la boca y estaban ellos en el borde. O sea, imagínate tú un judío viendo hacia el imperio de Asiria y en tu frontera ves a tu tío, o ves a tu primo, o ves a tu esposa aún. A hombres y a mujeres que tú conoces y en la frontera los estás viendo en un palo y están colgados ahí. Y era el método de los asirianos para decirle a los de Israel, hey, la conquista viene, para causar temor, para causar miedo. Y es a esta ciudad, ahora entendemos, que Dios le está diciendo a Jonás, ve a Nínive. Hermanos, es que es fácil cantar, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Pero ¿qué harías tú si fueras Jonás? En serio. Es momento de introspección, de analizar nuestros corazones, porque ¿sabes qué? Hay misioneros que están literalmente en el mismo lugar que Dios le llama a Jonás que esté. Donde si ellos son
encontrados con Biblia en mano, no es, oh, hey, you're a Christian, you're a Christian, eres cristiano, no es, vámonos para la cárcel. ¿Y quién es tu familia? Y es fácil juzgar a Jonás, pero la pregunta es, ¿irías tú? Te levantas todos los días y ves a personas de tu misma etnicidad colgados en un palo en la frontera. ¿Acaso dirías tú, oh sí, Dios me llamó, yo voy? Hay algunos que están juntos en la escuela o en el trabajo y está un homosexual hablando de su vida pecaminosa y nos da temor hablar del evangelio. Oh, yo no me quiero meter en problemas. Pero si fuera Jonás, yo iría. Por favor. Hay personas que escuchan de gente hablar del aborto. Hay clínicas de aborto en este lugar. Tristemente, Ohio ha caído en el pecado de Illinois de legalizar el aborto. Pero hay muchos que eso no nos conmueve para nada. El hecho de que la gran catastrofía de nuestra generación es que bebés han sido matados en el nombre de que no son bebés, de que no son humanos. Es más que lo que Hitler hizo con los nazis, el número es mucho más de lo que Hitler hizo con los nazis y es mucho más de lo que los americanos hicieron con los esclavos. Pero la juventud dice, Hitler malo, la esclavitud mala y están correctos, pero el aborto es el derecho de la mujer. Pero mi punto es que nosotros nos da temor aún hablar en contra de esto. Los jóvenes les da temor pararse por su fe, pero a Jonás lo queremos juzgar. Y en este país nadie te pone a muerte por estar en contra. Claro, tal vez te van a bloquear, te van a decir que tú eres alguien que odias, que no eres aceptable, que no entiendes, que no amas y todo lo demás, pero nadie nos va a poner a muerte por pararnos por la verdad en este país. Y es fácil cantar y decir, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, pero tú y yo tenemos que ponernos en el contexto de Jonás. No es algo fácil lo que Dios le está pidiendo a su profeta. En Jerusalén, en Israel, como vemos en 2 Reyes 14:25, donde su vida no está en peligro, Jonás es mucho más que fiel a predicar la palabra. Pero cuando Dios lo llama a un lugar más difícil, Jonás desobedece. Jonás dice, yo no voy a ir a ese lugar. Ahora, no estoy excusando a Jonás, pero lo que quiero que entendamos tú y yo es que es fácil juzgarlo, pero de nuevo la pregunta para nosotros es, si yo estaría en el tiempo de Jonás, ¿hubiera yo ido a Nínive? Y yo creo que la respuesta de muchos de nosotros es no. ¿Y por qué? Porque Jonás nos llama al inicio del libro a preguntarnos cómo está nuestra vida de evangelización. Olvidémonos de estos dilemas culturales, de estos dilemas de cosas de aborto y de el mover LGBTQ más y más letras y más letras. Yo le llamo la gente del abecedario, pero ese es mi nombre nada más para ellos. Pero más allá de ellos, simplemente preguntémonos, ¿cuándo fue la última vez que fuimos conmovidos a predicarle a vecinos que no conocen de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos conmovidos a ir a las calles y predicarle a personas que día tras día tras día se están yendo a un infierno porque nadie los ha confrontado con la verdad de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que derramamos lágrimas por familiares que están muy fuera de Cristo? Y de nuevo es fácil para nosotros simplemente decir, no puedo creer que Jonás, siendo profeta de Dios, siendo un creyente de Dios, no le hizo caso a Dios. Y la pregunta es, ¿acaso la Biblia no nos llama a nosotros a evangelizar? Respuesta, sí nos llama a evangelizar. La pregunta de nosotros debe ser, ¿estoy yo evangelizando? Me conmueve el hecho de que personas se están perdiendo y se están yendo al infierno. Y este es el punto aquí del contexto. Va más allá de simplemente Nínive y de cuándo vivió Jonás. El contexto nos revela que para Jonás ir a predicar a este grupo de personas era un
peligro. Ahora entendemos un poco del pensar de Jonás, aunque el libro nos va a revelar otra razón más, que no se las quiero dar ahorita. Esto es para que sigan viniendo, hermanos. Pero el libro nos va a dar otra razón más en el por cual Jonás no quiere ir a Nínive, que tiene mucho más que ver de simplemente que les tiene miedo. Hay otro aspecto, pero eso lo veremos ya más en el capítulo 3 y en el capítulo 4 del libro de Jonás. Hemos visto el personaje, no sabemos mucho de él porque él es insignificante en cuanto a su vida pasada, y hemos visto el tiempo en el cual Jonás vivió. Y ahora llegamos al último aspecto. ¿Cuál es entonces el género de este libro? ¿Acaso es importante entender el género de este libro? Ahora, déjeme explicar un poco a qué me refiero con el género del libro. En la Biblia hay varios géneros. Hay el género de poesía. Por ejemplo, el libro de los Salmos es un género de poesía. En el Nuevo Testamento vemos mucho lo que se llama narrativa, historia, la historia de Jesús. Narrativa es una narración, es como una película. Hay un principio, hay un medio y hay un fin. Entonces hay narración en la Biblia. Hay género profético. Donde tenemos que estudiar las profecías, son para el futuro, son para ese momento, son profecías que se han cumplido. El libro de Apocalipsis, yo lo titulo no un libro profético, sino el género apocalíptico, de las cosas finales, cosas que han de venir. Y dentro de estos libros a veces vemos géneros dentro de estos géneros. O por ejemplo, el libro de los Salmos tiene sus propios géneros. Salmos de sabiduría, salmos de exaltación, salmos de gratitud, salmos de lamento, salmos de ascensión, los cantos que Israel cantaba, no cuando estaban en el templo. Israel adoraba tanto a Dios que ellos cantaban antes de llegar al templo. O sea, tienen esa categoría, y hay muchos más categorías que vemos en el libro de los Salmos. En los evangelios está el género de narrativa, pero también hay un género dentro de los evangelios que es parábolas. Y cuando llegamos a las parábolas tenemos que entenderlas como parábolas y no como narrativas. La pregunta es, ¿acaso es importante? Y por eso les dije, estuve luchando con esto. ¿Es importante para nosotros entender el género del libro de Jonás? Y la respuesta obvio es sí. El comentarista C.F. Bird dice, la cuestión no es si lo que se relata pudo haber ocurrido, sino qué género literario está escribiendo el autor. Para C.F. Bird, lo que él está diciendo aquí es, no importa si los eventos sucedieron, lo importante es reconocer el género del libro para que nosotros podamos entender y comprender lo que Dios quiere hablarnos a través del libro. Muchos comentaristas modernos, los antiguos, para darles simplemente este aspecto, dicen que el género de Jonás es una narrativa profética. Son muy similar las historias de Elías y Eliseo en los libros de los reyes. Van a recordar que no vemos tanto sus profecías, sino es una historia. Nos está contando qué hicieron y a quién les profetizaron y aún los milagros que ellos hicieron, pero no se lee similar a Isaías o a estos, gracias Nova, o a estos personajes que vemos en el Antiguo Testamento de Isaías, donde hay discursos de sus profecías. Jonás sí se lee como una narrativa profética, que en sí el mensaje profético de Jonás es una frase nada más, un llamado a arrepentimiento. Es una narrativa profética. Ahora, tristemente, la mayoría de personas el día de hoy hablan de Jonás como una parábola, o le titulan a Jonás una narrativa tipo novela. Y si Jonás es una parábola, o si Jonás es una narrativa novela, lo que estos autores y comentaristas modernos están concluyendo es lo que C.F. Bird dice en su comentario, que no importa si esto sucedió o no
Lo importante es simplemente como una parábola, como la historia de Caperucita Roja. No ocurrió, pero tiene lecciones para nosotros en cómo vivir. O el niño que lloró, en inglés, The Boy Who Cried Wolf, el niño que lloraba lobo, 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 y era broma, era mentira. Y la historia no es real, pero nos muestra ciertas verdades de que no hay que ser, ¿qué? Mentirosos. Y entonces lo que la gente, algunos comentaristas modernos dicen es simplemente Jonás es una narrativa tipo novela o una parábola que tal vez no ocurrió, el personaje tal vez no existió, pero que nos enseña cosas importantes. El problema con esto, y es con lo que quiero terminar, Jonás no es simplemente una narrativa profética, no es una historia con elementos de profecía. Jonás es una narrativa profética histórica. Esta historia realmente sucedió. Billy Graham, hablando de la realidad o la veracidad de las escrituras, tiene una frase famosa que dice: algunos batallan con creer que un pez pudo haber tragado a Jonás. Y él dice: si la Biblia me hubiera dicho que Jonás se tragó al pez, yo creería que Jonás se tragó al pez. Billy Graham tenía una perspectiva correcta de lo que este libro nos enseña, que es más allá de una historia. Esto realmente sucedió. A lo que me refiero es, Jonás existió, Jonás se reveló, Jonás realmente pasó 3 días en el vientre del pez, Jonás salió de este vientre y luego fue y predicó a Nínive. Es una historia histórica, realmente sucedió. ¿Por qué es importante reconocerlo? Ve conmigo a Mateo, capítulo 12. Y voy a concluir con este pasaje. Mateo 12. Tenemos que ver nosotros a Jonás no solo como una narración, una narrativa profética, sino que debemos verlo como un dato histórico, como algo que realmente sucedió, porque Cristo Jesús mismo lo ve de esta manera. Mateo capítulo 12, versos 38 al 42. Nota lo que dice. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. O sea, estos escribas eran pentecostales, querían ver señales, señales, señales. Y Jesús les respondió y les dijo: la generación, nota aquí, mala y adúltera demanda señal, pero señal no se les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿O notan? Ustedes quieren señales, la idea aquí, ellos querían ver más milagros para creer en él. Y Jesús dice: no, yo les voy a dar una señal, la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es esa señal? Bueno, no hay que imaginarnos. Bueno, yo creo la señal es esto, la señal es esto. No, el pasaje nos dice, verso 40, ¿cuál es la señal? Es esta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará que el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, ¿qué? 3 días y 3 noches. Paremos aquí. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, si leemos a Jonás simplemente como una parábola, entonces tenemos que leer la resurrección de Cristo o el hecho de que Jesús fue sepultado como ¿qué? ¿Una qué? Parábola, como una fábula, como algo que simplemente no ocurrió, pero nos muestra señales. Cuando Jesús dice, yo tengo una señal, Jesús está diciendo, Jonás literalmente pasó 3 días en el vientre de un pez, y de la misma manera yo pasaré 3 días en el corazón de la tierra, haciendo referencia a que Jesús no solo iba a morir, pero él iba a estar sepultado en el vientre. Ahora, notamos la importancia aquí. Si Jonás realmente, y si nos cuesta creer que Jonás estuvo en el vientre de un pez, también nos va a costar creer que Jesús estuvo por 3 días en el corazón de la tierra. Jesús, Jonás, hay conexión ahí. Pero va más allá. Verso 41. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio
con esta generación y la condenarán, porque ellos que se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás está en este lugar. Y luego Jesús hablará de la reina del sur, que habla del tiempo de Salomón, que ella vino y ella creyó y hace esa misma conexión. Pero quiero que vean que hay dos conexiones. Jesús dice históricamente lo que Jonás nos muestra realmente sucedió. Y Jesús dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, dato histórico, yo también estaré en el corazón de la tierra. Pero hay otra conexión. Jonás llevó un mensaje ¿de qué? De arrepentimiento. Y lo que Jesús está diciendo, y Nínive, como veremos, y aquí sí ya, spoiler alert, ya les arruiné la serie de Jonás, porque sabemos cómo en parte termina la historia de Nínive. Nínive va a arrepentirse, van a escuchar la predicación de Jonás y se van a arrepentir. Pero esta generación, lo que Jesús está diciendo, aún la generación de Nínive va a condenar a esta generación, porque Jesús va a morir, va a ser sepultado 3 días y luego va a hacer ¿qué? Va a resucitar. Y lo que Jesús está diciendo es que si esa generación no cree la señal de la salvación, va a tener mayor condenación que Nínive, que cuando ellos escucharon a un simple profeta que ni quería ir a Nínive, se arrepintieron. ¿Y qué va a pasar de esta generación? Si no escuchan no simplemente a un profeta que fue obediente hasta muerte de cruz, lo que dice Filipenses, se despojó de sí mismo. Si no escuchan a este profeta que trae este mensaje y más allá que un mensaje, literalmente muere por estos pecadores. Si ellos no creen en esa señal, el juicio será mayor. Y parte de la importancia del libro de Jonás es que nos conecta a Jesús no solo en un evento histórico real, pero nos recuerda la importancia del evangelio. Jonás tiene un mensaje de arrepentimiento y el evangelio de Cristo también tiene un mensaje de arrepentimiento. Y yo simplemente quiero que tú ahí donde estás hagas una evaluación de tu corazón, de cómo está tu vida con Cristo. ¿Estás fuera de Cristo? ¿Lejos de Cristo? Hay personas que tal vez se congregan, pero su pasión por Cristo ha muerto. Ya no hay lo que la Biblia llama ese primer amor. Conoces de Cristo, hay un tipo anhelo de Cristo, pero tu primer amor por Cristo, eso que te impulsaba a venir, a servir, a adorar. Y yo entiendo que a veces conflictos en la vida, conflictos en la iglesia pueden apagar eso, pero nunca pierdas la perspectiva que nuestro amor es primero hacia Cristo, no hacia el hombre. Y esta conexión de Jonás con Cristo nos llama a preguntarnos, ¿es Cristo todavía mi primer amor? O cuando Él regrese, seré yo juzgado por los de Nínive, porque no reconocí la belleza y la grandeza y el gran misterio de que Dios mismo vino a la tierra y no solamente vino con un mensaje de arrepentimiento. Él murió por mí y murió por ti. Hermanos, si eso no nos conmueve, tu vida cristiana va a ser muy frustrada. Si ese no es el motivo de tu adoración, de tu servicio, de tu existir, tu vida cristiana va a ser muy frustrada, porque lo único que tú vas a querer es vivir una vida de legalismo, y esa no es el impulso. Por eso cristianos viven frustrados, porque quieren hacer y hacer y hacer, pero han perdido su primer amor, y por más que hacen no hay satisfacción en sus almas. El motivo de nuestro servicio como creyentes, como aquellos que conocemos a Cristo, es Él es nuestro primer amor, Él es nuestro todo, por lo que Él ha hecho. Y si tú estás aquí y dices, híjole, ¿por qué vine hoy? Es por esta razón.
porque Dios quería que tú escucharas. Si estás lejos de Él, si tus ojos están cegados por el diablo mismo, como nos dice Primera de Corintios, este es el día donde Dios te llama a ti. Y de nuevo, Jonás nos recuerda que él fue a Nínive y ese pueblo que ponía a judíos en un palo en la frontera se arrepintió. Y alguien mayor que Jonás ha venido a tu vida el día de hoy y es Cristo mismo. Y Él te llama a ti que dejes tu vida pasada, que dejes tu vida de pecado y que corras a Él el día de hoy. Y Él te dice a ti, si tú no hiciste caso a esta señal, aún los de Nínive que fueron malvados te van a juzgar a ti. Porque ellos creyeron en el mensaje de Jonás. Y tú no vas a creer en aquel que derramó su sangre por ti. Amigo, amiga, si estás aquí y no conoces de Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de correr a Cristo y decir, Cristo, no lo entiendo todo, no lo comprendo todo, pero hoy mi corazón ha sido redargüido al escuchar esta palabra y yo quiero ser de aquellos que viven el resto de mis días para agradarte a ti. Jonás nos conecta a Cristo. Cristo nos conecta a Jonás en este evento histórico, pero también nos conecta en el hecho de que hay un llamado, hermanos, a arrepentirnos y vivir bajo la sombra de lo que Cristo ha hecho, la sombra del Evangelio, que es el mayor gozo del cristiano. Entonces, de nuevo, sé que la introducción a cada libro a veces es aburrido, pero espero que podamos ver la importancia del personaje, que no es importante, el importante es Dios, en el tiempo en el cual vivió, pero también la importancia del género, un dato histórico que nos recuerda la obra redentora de Cristo Jesús mismo. Yo te invito, porque hay mucho que aprender de Dios en cuanto a este libro, que tú sigas viniendo semana tras semana, para que aprendamos más de este libro y del Dios de este libro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu fidelidad hacia nosotros. Padre, hemos escuchado tu palabra. Yo te pido, Dios, que aún en este momento sea tu Espíritu Santo, como dice el salmista David, escudriña, oh Dios, mi corazón. Ve las profundidades de mi corazón y analiza si hay algo malo en mí. Padre, que sea tu Espíritu que en esta mañana analice la condición de nuestro corazón. Y aún al estudiar el libro de Jonás, que nosotros vayamos viendo quién eres tú. Un Dios que no solo nos llama a arrepentimiento, pero un Dios lleno de compasión, que nos ha redimido de nuestros pecados. Padre, yo te pido que todos salgamos de aquí pensando y meditando en el asombro del Evangelio, en el asombro de tu salvación. Te damos gracias y el pueblo de Cristo dice amén.